La palabra del Señor, San Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad, que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a compartir bajo el tema afrontando las crisis. Vamos a hablar bajo ese tema, afrontando las crisis. Amén. Una crisis es un momento de tensión, es un momento donde la paz se dilata, donde se daña la paz. Eso es un momento de crisis. Normalmente cuando hablamos de crisis y cuando queremos que alguien nos ayude en medio de una crisis, pues queremos que de pronto alguien nos dé una fórmula cómo salir de la crisis que yo estoy. Le contamos el problema y lo que deseamos es que esa persona nos dé un consejo cómo salir y que nos diga: hermano, yo quiero aconsejarle que de esa crisis se sale de esta y de esta y de esta manera. Cuando tenemos una crisis deseamos que nos den un catálogo cómo salir rápido, pero nunca imaginamos que en medio de la crisis alguien nos diga: tranquilo hermano, va por buen camino, tranquilo hermano, que ahí está bien, en esa crisis está bien. Nunca imaginamos que alguien nos diga: hermano, está en el lugar correcto, está en la situación correcta, esa crisis tiene un plan, tiene un propósito. Porque enseguida vamos a decir: ¿qué? ¿Cómo así, hermano, que le cuento mi problema, me encuentro en una crisis y usted me dice que estoy en el lugar y en la situación correcta? Que así es como Dios me quiere tener. Hermanos, el pueblo de Israel en un tiempo se encontró en un momento de mucha angustia. Fue el momento previo a la salida de Egipto. Dice la Escritura que se levantó un faraón que los oprimía tanto, que les colocaba cargas tan pesadas, que el pueblo empezó a orar y empezó a pedir a Dios que el Señor se acordara de ellos, porque sentían que ya no podían más. Y Dios le levantó a un Moisés, levantó a un hombre que tenía la capacidad para ayudarlos, la capacidad para invocar a Dios y que Dios respondiera a través de él. Pero el Señor le aclaró algo a Moisés y le dijo: Moisés, por allá lo encontramos en el capítulo 3, capítulo 3, versículo 9 de Éxodo. Le dijo el Señor a Moisés, le dijo: Faraón no te va a oír. Es el capítulo 11, versículo 9. Y Jehová le dijo a Moisés: Faraón no os oirá, porque para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. El Señor le da la razón a Moisés y le dice: Moisés, en esa crisis en que ustedes están, yo lo voy a enviar a usted y lo voy a respaldar, pero Faraón no los va a oír. Faraón va a cerrar el corazón. Faraón se va a endurecer y su espíritu va a estar en contra de ustedes. Le va a poner más tareas a mis hijos. Pero el Señor le da la razón. ¿Por qué lo va a hacer? ¿Cuál era la razón? Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra. Los tiempos de crisis que los cristianos atravesamos y que el mundo entero atraviesa, esos tiempos de crisis
tiene el propósito de que las maravillas de Dios se multipliquen en la tierra. El propósito de Dios a través de las crisis es revelarnos su gloria, es mostrar su mano de poder, es demostrar que aunque el mundo entero esté en crisis, Dios jamás entra en crisis. El reino de los cielos nunca entra en crisis. El mundo entero puede estar, hermanos, debatiéndose en un gran verano. Puede estar los ríos del mundo secos. El mar puede perder su cauce. Puede los vientos desordenarse. La lluvia se puede detener por años. Pero sin embargo, si Dios desea bendecir a su pueblo y bendecir a alguien, Él lo hace. Porque para Él no existe periodo de crisis. Al Señor Jesucristo le preguntaron 3 cosas los discípulos. 3 cosas. Primero, le preguntan, en ese capítulo 24, lo primero que le preguntan al Señor es, aquí está en el capítulo 24, 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Le preguntaron 3 cosas muy puntuales. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Lo que el Señor les había estado hablando acerca que vendría un momento difícil sobre Jerusalén, que sería tan difícil que las piedras del templo serían removidas una a una. Y se cumplió 70 años después. El emperador o el general Tito invade Jerusalén, encuentran que el templo estaba recubierto de oro por dentro, había muchas riquezas, había muchas alhajas preciosas, y entonces él manda a que todas las piedras sean derribadas para buscar oro, para buscar riquezas entre las piedras. Jesús lo había dicho, que de ese templo no quedaría sobre piedra que no fuera derribada. Los romanos fueron utilizados para eso. El Señor no les dijo que pasaría 70 años. Él dijo, habrán señales. Dijo, habrán señales porque le preguntaron cuándo serían estas cosas, qué señal habría de tu venida y qué señales habrían del fin del siglo. Él les habla de crisis. Yo he apuntado, hermano, unas 8 tipos de crisis que el Señor menciona aquí que azotaría al mundo en el último tiempo. La primera tiene que ver, allí nos dice en el versículo 5, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera crisis que va a afrontar el mundo es una crisis espiritual, una crisis, una anemia espiritual, donde el mundo estará ocupado en muchas cosas, menos en la vida espiritual, en la conexión con Dios. Porque dice que se levantarán muchos engañadores y engañarán a muchos. ¿A quién va a engañar esos engañadores? A las personas que tienen una flaqueza, una debilidad espiritual. Entonces la primera crisis que el mundo va a afrontar es una crisis espiritual, un sueño espiritual. En el capítulo 25 el Señor habla de 10 vírgenes y dice que hubo un momento donde todas que cabecearon y durmieron. Hermano, este mundo va a ser arropado por un manto de un sueño espiritual y la gente buscará de todo menos el evangelio, menos las cosas del Señor. Correrán de aquí para allá y de allá para acá, y habrá un despertar de tecnología y habrá un despertar del materialismo impresionante. La gente correrá fatigada en ofertas, en compras, en negocios, en distractivos, en deportes.
pero habrá un sueño espiritual terrible. Entonces lo primero que el Señor habla como señal de su venida es una crisis espiritual. Una crisis donde la gente no querrá estar sometida a la palabra, donde la gente estará desaprevenida. Porque los engañadores solamente pueden engañar a aquel que está bajo en defensa espiritual. Si hay una iglesia nutrida en la palabra, va a tener un peso, y ese peso no le va a dejar arrastrar de cualquier doctrina, de cualquier error. Entonces dice la Escritura que hay que mirar que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos, no dice que uno que otro, no dice que a algunos, sino que dice a muchos engañarán. Entonces lo que primero vemos, la primera crisis que afronta este mundo es una crisis de tipo espiritual. Háblele usted a la gente de todo y está feliz, pero tóquele el tema del Evangelio y lo primero que va a hacer es, si le habla del Evangelio, lo primero que va a hacer es decir, uy, tranquilo, dejemos hasta ahí el tema. Recuerdo hace muchos años que compartí y hablé con un familiar. Compartimos, hablamos muy bueno, dialogamos de todo, porque con él hacía muchos años no nos veíamos. Y apenas le dije, antes de despedirme, quiero hablarle 10 minutos del amor de Dios. Y lo primero que, cuando yo le dije quiero hablarle del amor de Dios, de inmediato dijo, no, dejemos hasta ahí el tema. Si me va a hablar de Dios, más bien dejemos hasta ahí el tema. Luego me dije, hermano, pero ¿cómo pudimos hablar 2 horas con ese familiar tan bueno, tan amablemente? Hablamos de estudio, hablamos de carrera, de los hijos, hablamos de las mascotas, hablamos de una cantidad de cosas, hablamos de la familia, sacamos recuerdos muy antiguos, hablamos tan bueno 2 horas, y cuando le dije regáleme 10 minutos para hablarle el amor de Dios, me dijo no, tranquilo, dejemos hasta ahí. Me dijo sigamos conservando la amistad. Así está el mundo, hermanos. Así está el mundo hoy día. Hablan y son felices hasta cuando se le presenta la palabra de Dios. Y en el momento en que se le presenta la palabra de Dios, la gente pone un muro y de inmediato dice, me voy porque me cogió la tarde, estoy haciendo un oficio, me están esperando, tengo una cita. O sencillamente dicen, no me gusta eso. Sencillamente evaden. Hermano, eso se llama una crisis espiritual. Una crisis espiritual. Ahora sí vamos nosotros a mirar los colegios, las universidades, en cuántos planteles se irritan porque alguien lleve el Evangelio. Se irritan tremendamente. Hace algún tiempo, un hermano estaba gestionando para entrar a un colegio. Y apenas dijo, no, es que el pastor va a venir. Y que apenas dijo el pastor, la secretaria de inmediato le dijo, ¿es pastor? Hay que pensarlo bien. Y así está el mundo, hermano. Apenas las personas, sienten que viene la palabra de Dios, de inmediato las personas ponen un muro y dicen, no, está bien, así está bien. ¿Cierto? Mire, amado hermano, yo quedo asombrado cómo ahora hay una ficción fuertísima hacia el fútbol. Y cómo las barras bravas se volcan a llenar estadios. Cómo las barras bravas, hermano, inundan ciudades, inundan locales. Y cómo uno ve la gente, hermano, que está, hermano, totalmente concentrada allí. Concentrada en el deporte, concentrada en lo que se está haciendo, que se olvida de todo.
gritan, celebran, salen, hermanos, salen la cantidad de personas, las caravanas, y celebran. Y cuando nosotros vamos a ver los que servimos al Señor, los que amamos a Dios, a veces nuestra estima, nuestra forma, nuestras emociones son totalmente bajas. Totalmente bajas, ¿cierto? Hay una crisis allí. Una crisis. El Señor preguntó y dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿será que hallará fe en la tierra? Una pregunta, hermanos: ¿será que hallará fe en la tierra? Porque va a haber una crisis, ¿cierto? Él puso como ejemplo las 10 vírgenes y dice que todas llegaron un momento y cabecearon. Un momento que todas cabecearon y durmieron. Hablando de que en el tiempo postrero va a haber un manto de sueño. Por eso, amado hermano, en medio de esta crisis, a veces como seres humanos, a veces no tenemos deseos de orar, a veces no tenemos deseo de leer la Biblia, a veces no tenemos el deseo de venir al templo. Pero no hay que obedecer a ese deseo, porque ese deseo es contrario a lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Luego nos dice, hermanos, el versículo 6, que oiremos de guerras. Oiremos de guerras. Habrán rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Hermanos, Sería redundante yo decirles, si ya han visto las noticias de Israel, las noticias del Medio Oriente, las noticias de Europa, que no son rumores ya, no son rumores ya. Rusia y Ucrania van a completar ya 3 años en esta guerra. El 10 de octubre Israel cumplió ya 1 año de guerra contra algunos países árabes. Se está intensificando cada vez más este tema. Esa crisis es una crisis política, una crisis social, una crisis política. Y cada vez, hermanos, se escucha no solamente esos países. ¿Por qué uno escucha Israel y por qué escucha Rusia? Que son uno aparentemente dice uno, son las 2 guerras que están prendidas hoy día. Pero hay otras guerras. Hay guerras en África. Hay guerras en Siria. Hay guerras internas. Pero ¿por qué no las escuchamos? Porque son países pobres. Porque son países que no tienen una armamentística avanzada. Porque no tienen ejércitos potentes. Pero son países que también están en guerra. Escuchamos Israel, escuchamos Rusia, porque son países potencia mundial. Y entonces los medios de comunicación le dan relevancia a esas potencias. Pero hay grandes focos de guerra en varios países que se comercializan, hermano. Inclusive hay documentales donde en todos aquellos focos de guerra hay colombianos allí combatiendo. Colombianos, y hay cantidad de gente en Colombia emigrando a esos países para enlistar los llamados grupos mercenarios. Hay cantidad de personas, hay casi 2.000 personas colombianas en Ucrania en este momento. En África, en el Congo, hay más de 1.000 personas también, y una cantidad de personas. Hay documentales donde hacen un censo de por lo menos unas 8.000 personas colombianas, unos 8.000 colombianos combatiendo en diferentes guerras en diferentes países, enlistados en aquellos grupos que se llaman grupos mercenarios, que son grupos que se venden al mejor postor. Todo esto nos habla, hermano, de un cumplimiento profético, de lo que el Señor ya nos había dicho antes. Habrán guerras, rumores de guerras. Luego nos dice que
vendrían también, se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Esto de reino contra reino, en el original griego se traduce como tribu contra tribu, tribu contra tribu. Es decir, ya no es nación contra nación, sino que ya son guerras internas, guerras civiles, grupos con grupos. Porque nótese que hay una diferencia. Dice que se levantarán nación contra nación, pero luego nos dice que reino contra reino, hablando de las guerras civiles, las guerras internas. Hermano, Colombia está pasando por esa crisis. Y muchos países del mundo están pasando por esa crisis. Guerras internas, guerras civiles, guerras de política, que están matándose unos a otros. Que la gente dice, no sé quién está gobernando, porque un día gobierna el uno aquí, luego pasa ese, luego viene otro, y luego viene otro, y se pasa una quebrada o se pasa un río, ya no sé quién gobierna al otro lado de esa quebrada, al otro lado de ese río. Así está Colombia, hermano. Así está Colombia. Pasa alguien con una cuenta de cobro y a los 8 días o a los 15 días pasa otro con otra cuenta de cobro. Y la gente dice, pero ya nosotros pagamos. Pero luego dice, no, es que no somos los mismos. Pero la Biblia dice eso, que se levantaría reino contra reino, o como se traduce en el original, tribu contra tribu. Es guerras internas. En España se levantan los catalanes contra la otra parte de España porque quieren también independizarse. En Rusia los chechenos, que es una parte también de la misma Rusia, están peleando contra el bloque mayor del gobierno para independizarse. Y así está este planeta, hermano. No hay para dónde correr. Porque a veces la gente dice, Colombia está muy difícil, la situación en Colombia, hay una crisis tan terrible, pero sale para otro lado y tal vez otro tipo de crisis le tome allá. Luego dice la Escritura que habrán pestes. ¿Esta crisis cómo se llama? Una crisis sanitaria. Esta es una crisis sanitaria, hermanos. De las diferentes enfermedades que aparecen todos los días, de las plagas, de las epidemias, de las cosas que se hacen fuertes y que mutan y se hacen fuertes y ya no hace efecto los medicamentos convencionales. Cada día la ciencia médica le llaman cepas, las cepas, que son enfermedades que se hacen resistentes, se hacen fuertes y van mutando. Y entonces la ciencia médica se hace esclava de nuevos antídotos, se hace esclava de nuevos medicamentos porque la enfermedad va mutando y se hace resistente a aquellos medicamentos o con lo que la podían controlar. Y hay una bacteria que se llama la bacteria come carne, que está azotando en varios países y ataca las extremidades, las piernas, los brazos, y personas que entran, y especialmente son contagiadas las personas que van a los baños al mar, a las playas, y son contagiados con aquellas bacterias. Y entonces la ciencia está mirando y buscando ver qué hacen con esas nuevas enfermedades. No acaban de perfeccionar la vacuna para una enfermedad cuando luego brota otra y luego va brotando otra. Si usted recuerda, hace algunos años golpeó la gripa porcina, H1N1, le llamaron luego. Salió luego la gripe aviar, luego salió el SARS, salió el ébola, el coronavirus, luego lo llaman COVID-19, ahora la bacteria come carne. Hermano,
Tal vez estas cosas no se veían con tanta frecuencia hace unas décadas atrás. No se veían. De hecho, las mamás nos quitaban la gripa con aguas de hierbas. Los que nos criamos en el campo, y bueno, tal vez aquí en la ciudad a algunos les quitaban las gripas con algunas aguas aromáticas que le agregaban un chorrito de miel y algunas mentas y le decían: mi hijo, tómesela bien caliente porque esto le sirve. Pero ya han evolucionado tanto aquellos virus que ya no se controlan con la agüita caliente y el chorrito de miel. Y ya muchos tienen que ya acudir a centros asistenciales y luego tienen que hacerse inyectar, porque hay una crisis sanitaria, amado hermano. Hay crisis sanitaria. Y entonces le van echando la culpa, la ciencia le va echando la culpa a la forma en que se manejan los residuos. Le echan la culpa a la contaminación, al smog, a toda la contaminación del aire, del ambiente, y le van echando la culpa a una cosa y a otra, a la mala manipulación de desechos. Pero la Biblia nos habla ya que vendrían aquellas cosas, que vendrían, que se manifestarían y que habría una crisis sanitaria que no la podrá parar el hombre, porque repito, no acaban de hacer la medicina o la contra para una enfermedad cuando ya va apareciendo la otra y va apareciendo la otra y va apareciendo la otra. Dice también que habrán hambres. ¿Cómo se llama esta crisis? Una crisis alimentaria, una crisis alimentaria. Hay países de África donde literalmente hacen galletas de barro. Galletas de barro. Licúan el barro, lo ciernen, hacen una colada, luego toman de esa colada, la colocan al sol y hacen pequeñas galletas de barro. Hay gente comiendo galletas de barro. Hay gente en las ciudades que solamente están consumiendo una comida diaria. Hace poco salió por las noticias de un hombre que tenía 3 niños y él recolectaba cartón, lo ponía a hervir, lo molía, le agregaba a ese cartón, le agregaba aliños, le agregaba adobos y le hacía a los niños salchichas de cartón. Eso fue en Bogotá. Le hacía salchichas de cartón, luego la fritaba. Y tanto los niños como él vivían de comer cartón. Crisis alimentaria, hermano. Crisis alimentaria. Y cuando usted va a los abastos, va a encontrar pilas de comida pudriéndose. No es porque no haya comida, es porque el corazón del hombre se ha endurecido. Es porque prefieren botar la comida que regalarla. Es porque prefiere que se pierda algo antes de compartir con el necesitado. Y si hay, hermanos, si hay un delito para las personas que trabajan en esos supermercados de cadena, un delito es que alguno de ellos diga: me voy a quedar con este producto que ya está para vencerse, porque prefieren botarlo y enterrarlos. Hay supermercados de cadena que mandan a enterrar cantidad de productos que ya caducan porque la fecha de vencimiento les llegó. Y prefieren, porque yo he tenido familiares que han trabajado en esos supermercados y los mandan a enterrar la cantidad de productos que en su momento pues tenían su tiempo para comérselos. Pero no los vendieron, ni siquiera los venden a mitad de precio. Lo entierran, lo botan. Y entonces la palabra de Dios dice que habrán hambres. ¿Hablando de qué, hermano? Crisis alimentaria. Habrá crisis alimentaria. Luego dice que habrán terremotos en diferentes lugares.
A esa crisis se le llama una crisis geológica, donde el mundo estará moviéndose, donde hay terremotos en diferentes partes, donde los volcanes se acomodan, se están acomodando para hacer erupción. De ahí dependen muchos terremotos, porque ellos empiezan a acomodarse y algo que se llama placas tectónicas empiezan a acomodarse también, y unas se suben y otras se bajan y se preparan para algo tremendo. Crisis, una crisis geológica. Y luego dice, y todo esto serán ¿qué? Principios de dolores. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21, nos habla de otras crisis. San Lucas 21, 25 dice, habrán señales en el sol, señales en la luna y señales en las estrellas. Y en la tierra habrá gente confundida. Nos habla, hermano, de una crisis. Y esa crisis es una crisis astronómica, donde habrá alteraciones en los tiempos. Por eso la gente que antes cultivaba y decía vamos a sembrar en este mes para recolectar nuestra cosecha en tantos meses, ya hoy día no lo pueden hacer, porque se han descontrolado totalmente los tiempos. Pero mire, hermano, me llama la atención, es que dice que habrán señales en el sol. ¿Qué señal en el sol habrá? ¿Qué señal? Lo que le llaman calentamiento global. El libro del profeta Isaías dice que el sol calentaría y que el sol de un día se haría sentir como el sol de 7 días. Calentamiento global, efecto invernadero. Calentamiento global. Los desiertos han crecido exponencialmente los últimos 15 años, hermano. Han avanzado kilómetros, han crecido los desiertos. Y mientras los desiertos crecen, el Ártico, que es el lugar donde hay más agua amontonada, dulce, congelada por supuesto, se ha ido reduciendo. Mientras crecen los desiertos, el agua congelada, la reserva de agua dulce congelada del mundo se va reduciendo. ¿Por causa de qué? Calentamiento global. Han encontrado varios osos polares, que son los animales que predominan en el Polo Norte. Y han encontrado varios osos polares ahogados, porque el Polo Norte no tiene tierra. Son masas de hielo, pero no tiene tierra. Al contrario que el Polo Sur, si es tierra cubierta de hielo, el Polo Norte no. Y entonces, al irse desprendiendo las placas de hielo, aquellos animales quedan en islotes de hielo, los hielos se derriten y han encontrado muchos osos polares ahogados. Pero el Señor dice en su palabra que habrían señales en el sol. Cuando el Señor creó, en Génesis 1:16, cuando el Señor creó los astros, dice la Escritura que Él los creó para señales. El primer propósito del sol, la luna y las estrellas, el primer propósito no es que nos alumbre, no es que señoreen en la noche. El primer propósito es que Dios la iba a utilizar un día para señales. Y está en Génesis 1:16. Dios dijo, voy a crear grandes lumbreras para que sirvan de señales. Dios creó el sol, la luna y las estrellas pensando en que le iba a mostrar señales al hombre, en que se iba a revelar a través de esos astros. Y aquí está diciendo, está confirmando que en los últimos tiempos habrían señales en el sol. El lugar donde se dice que más calienta en algunos minutos del mundo, en Quito, Ecuador, donde pasa la línea ecuatorial, tuvieron que mover el mediodía, hermano, porque a esa hora había una intensidad solar, una radiación solar tan fuerte que tuvieron que mover
unos minutos la hora del almuerzo, no dejar que los niños salgan a esa hora o los trabajadores salgan a esa hora. Tuvieron que correr la hora del almuerzo porque había mucha gente afectada y estaba cada día resultando más y más niños con problemas en la cabeza, con problemas de jaqueca, de dolor de cabeza, por el intenso sol, hermano. Cada día se va aumentando. Habrán señales en el sol, señales en la luna y señales en las estrellas. En la tierra habrá ¿qué? Angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí tenemos otra crisis, hermano. Tenemos aquí otra crisis dentro de la naturaleza. El desorden de la naturaleza, desorden del mar, desorden de los vientos, desorden de las tempestades. Y por eso hay países que no son azotados por guerrillas, ni por grupos armados, ni por pandillas. Países que gozan de una excelente seguridad política, pero son azotados por estos fenómenos climatológicos, por estas crisis climatológicas. Son azotados. Estados Unidos, un país que tiene una seguridad política muy buena, se cree que es el país más seguro del mundo en cuanto a ejército y en cuanto a armas, se dice, pero vienen continuamente aquellos tsunamis, ciclones, tornados. ¿Y qué puede hacer la fuerza humana contra eso? ¿Qué pueden hacer los aviones, los cohetes? ¿Qué pueden hacer los tanques de guerra? Todo lo que ellos tienen para enfrentarse con otra nación. ¿Qué pueden hacer contra todas esas crisis de fenómenos climatológicos? ¿Qué pueden hacer, hermano? ¿Sabe qué hacen? Se esconden y tienen subterráneos, porque saben que no pueden hacerle frente por más armas, por más ciencia, por más tecnología que ellos tengan. Saben que no pueden hacer frente a aquellas crisis climatológicas que los azotan. Se ven agotados en sus fuerzas, hermano. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Y dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La potencia de los cielos. ¿Sabe, hermano, que me llama la atención? Y es que la palabra cielo, en el griego en que fue escrito este pasaje, palabra griega para cielos aquí, hay tres palabras para cielo. Por eso Pablo dice que el tercer cielo, porque cada vez que la Biblia habla cielo, en nuestro español castellano se nombra cielo lo mismo, pero en el idioma griego hay tres palabras para cielo. Y este cielo que nombra aquí se pronuncia uranio, uranos o uranio se pronuncia. Y es algo curioso, hermano, que hace 2024 años Jesús dijo, las potencias del uranio serán conmovidas. ¿Y qué es el uranio? Es el material primario, la materia prima para las bombas nucleares, para las bombas atómicas, para los cohetes, para las ojivas nucleares. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Estaba anunciando la era nuclear, estaba anunciando armas de destrucción masiva. Él estaba ya anunciando eso. Vendría la era nuclear. Él estaba diciendo las potencias del uranio van a ser descubiertas, porque para ese entonces no se había descubierto todavía ese material radioactivo. Pero ahora le está diciendo las potencias del cielo o las potencias del uranio serían conmovidas. Y habla de una crisis, la crisis emocional del hombre, porque el hombre desfallecerá de temor. El hombre tendrá expectación, o sea, andará asustado, andará con miedo. El hombre andará desanimado, diciendo, pero ya no hay que tener hijos porque ¿qué verán nuestros hijos? Diciendo, ¿para qué trabajamos? ¿Para qué ahorramos? ¿Para qué nos esforzamos? Si esto está de mal en peor.
Pero luego el Señor dice, y cuando todas estas cosas comiencen a suceder, dice el versículo 28, ¿qué debe hacer la iglesia en medio de esta crisis? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Y estar erguido, hermano, es estar derecho. Derecho, derecho. ¿Por qué derecho? Porque la persona que está triste, la persona que está aburrida, baja los hombros, baja el pecho, inclina el rostro, anda con la frente abajo, anda pensativo, anda mirando el piso, anda mirándose los pies. Por eso la Biblia nos aconseja, el Señor nos aconseja, cuando ustedes miren todo esto, enderezcanse. Y no solamente, hermano, no solamente habla de la ergonomía corporal, de la postura corporal. Enderezcanse es anden rectamente, enderezcanse con Dios, pónganse al día con Dios, santifíquense con Dios. Enderezcase, pueblo del Señor, enderezcámonos para Dios. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No es tiempo de andar llorando, no es tiempo de andar, hermanos, de cualquier manera, no es tiempo de andar descuidados, no es tiempo de ir cuando yo sienta, cuando yo quiera, es tiempo de enderezarnos. Todas estas crisis se están viendo, todo esto está envolviendo el planeta Tierra, todo esto está encerrando el panorama profético. Cristo viene y viene ya, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Puede ser este 2025, amado pueblo del Señor. Puede ser esta noche, puede ser pronto. Enderezca su vida. Enderezcámonos, amado hermano, caminemos rectamente. No estamos para jugar con la salvación. Es tiempo de levantarnos, erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Colóquese de pie en esta hora.